Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. Frente a frente presenta el tema del día. Buenos días a todos, buenos días a todos. Tengo aquí al secretario del Trabajo, don Fernando Puerto. Don Fernando, mucho gusto. Es un placer tenerlo aquí en Frente a Frente. Encantado de saludarle. Es la primera vez, ¿verdad? Sí, es la primera vez. ¿Usted es originario de Tegucigalpa o de dónde? Dice que yo nací aquí en Tegucigalpa, pero mis padres son de Lanchito. Ah, Lanchito Lloro. Sí, sí, así es. Mi padre falleció en el 87, ¿verdad? Sí. Y mi madre, pues todavía, gracias a Dios, cuento con ella y pues también es de Lanchito. Ah, bueno, excelente. Josué Orellana es el vicepresidente de la Central de Trabajadores de Honduras y portavoz de las centrales obreras del país. Central de Trabajadores de Honduras, no es la Confederación de Trabajadores. Confederación de Trabajadores de Honduras, CTH. La central es la CGT, él es de la CTH. Un gusto, don Renato. Bienvenida, Josué. Y le decía yo hace algunos segunditos, Josué, le digo, me entusiasma, te has convertido en un buen liderazgo de los trabajadores, en un portavoz. No creas que el ser portavoz de una negociación como esta se la dan a cualquiera. Se la dan a alguien que sabe, tiene conocimiento y puede sustentar. Pero son 10 años, Renato, correcto, es que te has venido erigiendo como portavoz de la clase trabajadora de Honduras, es lo que te quería decir. Y por la NEA, él es enfermero. Él es enfermero. Bueno, ¿por qué no están los empresarios hoy? Los buscamos desde ayer. Carlos Medrano, portavoz del COEP. O sea que lo vamos a desarrollar entre gobierno y trabajadores. Y este es un tema sensible. Y si quiere participar alguno, ya saben, aquí tenemos todas las líneas abiertas, plataformas digitales para que se conecte los portavoces del empresariado nacional, que son fundamentales en esto. Yo creo en la libre empresa, pero por ser un tema tan sensible debería estar aquí un portavoz de los empresarios. Y miren con la pregunta que voy a comenzar hoy. Porque ya el viernes sentía al presidente Alfura como hastiado de la negociación que se alarga. Ya lo sentí como hastiado. Y yo siento que esta semana, si no hay consenso, ministro Fernando Puerto, esta semana impone el salario mínimo el presidente. Es lo que percibo. Buscará el acuerdo. ¿Cuánto llevan negociando? 2 meses. 2 meses y días. Se instaló la comisión el 19 de febrero. Sí. ¿Pero es tiempo suficiente como para haber llegado a un acuerdo para ti? Sí, yo creo que sí. ¿Y para usted? Pues hemos logrado importantes acuerdos en este tiempo. Entonces, en realidad nos hemos encontrado con sectores con mucha madurez de diálogo. En el pasado han logrado acuerdos importantes a favor de la nación y nosotros esperamos que este no sea la excepción del caso, ¿verdad? Y tenemos la confianza de que en las próximas horas estaremos llegando a un acuerdo prontamente. ¿De cuánto es la inflación en este momento? Estoy hablando no de la acumulada, porque de enero a febrero ha sido el 1%. ¿La interanual en cuánto está en este momento? Ok, en el mes de febrero cerró 3.46, en el mes de marzo cerró 3.92 o 96 y en este momento se proyecta que el primer cuatrimestre del año 2026 va a cerrar ahí al filo del 5% el índice de inflación. Y eso sí es, mire, es que el problema es que no hay cosa que produzca más inflación en Honduras que el tema de los combustibles. Y entonces esa es una situación que avasalla a la clase trabajadora porque esto se transforma en alto costo la canasta básica. Esa pérdida de la capacidad adquisitiva que tiene el trabajador es lo que genera esa inconformidad que en este momento tiene la clase trabajadora y sobre todo decir, qué mal, y debo decirlo públicamente esto, qué mal que no se haya instalado en la primera quincena del mes de diciembre, como lo manda la ley, la comisión del salario mínimo. Pero qué mal, porque hay que hacer autocríticas aquí también.
que los sectores como trabajadores y empleadores no hayamos exigido al gobierno anterior que se instalara también esta mesa de negociación. Ya hubiéramos culminado esta negociación nosotros y no tuviéramos en incertidumbre. El problema mayor es que sale un exministro del Trabajo a criticar, a decir que por qué no nos hemos puesto de acuerdo. Es el menos indicado en emitir una opinión. ¿Quién es? Acuérdame. El muchacho este que de hecho que con los trabajadores ni tenía relación, más se enfocaba en andar viendo cómo se despedían trabajadores, que es uno de San Pedro Sula, que era el ministro del Trabajo, ni recuerdo cómo se llama este muchacho. Búscame el nombre, por favor. Salió manifestando que por qué no nos poníamos de acuerdo, y la primera pregunta que yo le haría es, ¿y por qué usted no instaló la mesa? A usted le correspondía instalar la mesa de negociación del salario mínimo, no la instaló en la primera quincena del mes de diciembre, pero nosotros también, tampoco le exigimos. Claro, en ese momento había un dolor bastante fuerte en el gobierno anterior por lo que había pasado en las elecciones, la pérdida de las elecciones y todo lo demás, pero no tiene nada que ver, son los ingresos y la sobrevivencia de la clase trabajadora. No se instaló la mesa y hoy estamos en esta situación difícil nosotros, que hay que decirlo, es la quinta sesión que nosotros vamos. La ley manda que podemos estar hasta 15, pero no queremos estar hasta 15. Debe estar resuelto antes del 1 de mayo. Esa es la situación que debe suceder. ¿Qué fecha tenemos hoy? Hoy estamos a 27 de abril. 27. ¿Cuánto es 1 de mayo? ¿1 de mayo? El día viernes. El viernes es 1 de mayo. Sí. El viernes es 1 de mayo. Yo le voy a decir algo. Fernando Puerto es ministro del Trabajo y tiene bastante cercanía con el presidente. Yo no concibo un ministro del Trabajo que no tenga cercanía con el presidente. Sí. Es un hombre joven, viene de Olanchito, aunque nació en Tegucigalpa, sus orígenes son en Olanchito. Él ya tiene la información. Sí. Él ya tiene la información. Seguro. Yo, por la forma como vi a Tito Afura el viernes, dije, un día antes o 2 días antes del 1 de mayo, impone el porcentaje del salario mínimo. Me parece, yo puedo estar equivocado. Por eso le pido que sea lo más sincero con millones de televidentes dentro y fuera de la República. ¿Esta semana tendremos salario mínimo? Mira, antes de responder a esa pregunta, tal vez quisiera yo retomar algunos antecedentes que corresponden a la negociación. Dele. Desde el inicio de nuestra gestión, ahorita el 27 de enero que fuimos nombrados por el presidente, lo primero que nosotros evidentemente teníamos en nuestra visión, en nuestra perspectiva, era la urgente necesidad de instalar la Comisión de Salario Mínimo, porque como lo decía el abogado Orellana, no se había instalado oportunamente, porque hay algo que decir. En realidad, el espíritu de nuestra ley es que las negociaciones sean adelantadas a final de cada año, a efecto de que el salario mínimo pueda estar vigente y sus ajustes puedan ser aplicados en la primera quincena del mes de enero del año que corresponda. Ese es el espíritu de la ley. Entonces, al iniciar nuestra gestión, procedimos a declarar de urgente necesidad el establecimiento y la revisión y fijación de un nuevo salario mínimo. Para estos propósitos era necesario, evidentemente, proceder a la instalación de la comisión. Una vez instalada esta, hemos ido adelantando en lo que son audiencias de comisión de salario mínimo. El día de hoy, en realidad, debemos de reconocer de que somos una sola comisión, compuesta evidentemente de forma tripartita por 3 sectores: los representantes del interés obrero, los representantes del interés patronal y los representantes del interés público. Ahora bien, como representantes de ese interés público, muchas veces nosotros escuchamos que el rol del gobierno tan solamente es ser mediador en el proceso y que las partes puedan asumir el reto de la negociación mediante el diálogo dentro de la mesa y pues procurar llegar a acuerdos sustanciales que permitan la celebración o que deriven de la concertación de un nuevo salario mínimo. No obstante lo anterior, sí debo mencionar que debo también de reconocer que ese interés público no puede limitarse solo a promover el diálogo entre sectores. Es importante el diálogo tripartito, claro que sí lo es, forma parte de las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo y Honduras le ha apostado al diálogo tripartito a través del Consejo Económico Social y otra legislación que tenemos previa desde el año 2008. Y como parte de ese diálogo tripartito le decía de que se han logrado acuerdos importantes con relación a la concertación de salario mínimo. No obstante, como representantes del interés público,
de ese interés, nosotros debemos también de tener en perspectiva, ¿verdad?, la expectativa, lo expectante que está la nación, lo expectante que está el pueblo, los beneficiarios del salario mínimo, porque muchas veces nosotros pensamos de que esto tan solo trasciende a aquellos que tienen como base salarial el salario mínimo, pero fíjese que además lo importante de esto es que si bien es cierto, anteriormente mucha legislación o muchos estatutos estaban indexados al incremento del salario mínimo, que hoy tal vez ya no lo están, pero sí hay que decir que en mucha industria, a donde hay contrataciones colectivas, también la concertación de salario mínimo empuja las bases salariales que se tienen en estas empresas o en estas industrias. Ergo la importancia, pues, y la urgencia de lograr una concertación en la mesa de negociación. Ahora bien, el presidente de la República lo establecía la semana pasada y yo lo he establecido dentro de la mesa como parte del interés público, es que nosotros también podamos demostrar que tenemos capacidades de diálogo, que tenemos la capacidad de lograr un acuerdo en la mesa de negociación, porque eso emana un buen mensaje también para la inversión. No es en todos los países que funciona la concertación de salario mínimo como es en Honduras, en el sentido de que puede ser de que dentro de su normativa se privilegie el diálogo tripartito, pero en la práctica no se llega a acuerdos en función del mismo, mientras que en Honduras se ha demostrado de que sí funciona y de que sí se puede llegar a acuerdos, y como sector público y representante de ese interés público, yo estoy interesado en que podamos lograr esa concertación en la mesa de negociación. No ha de ser el presidente de la República quien haga la fijación de salario mínimo. Ese es un mensaje que yo quiero establecer al pueblo hondureño, también a los sectores que están representados en la mesa de concertación, de que en realidad esta encomienda nos corresponde a nosotros como compañeros y como miembros de la Comisión de Salario Mínimo desde el día 1, así lo hemos establecido en cada uno de nuestras comparecencias, en las audiencias de Comisión de Salario Mínimo, que es a nosotros a quienes nos corresponde ponernos de acuerdo y llegar a esos acuerdos, porque el día 1 yo les mencioné, hoy nos convoca la responsabilidad frente a un pueblo hondureño de lograr un acuerdo que vaya en función de reparar el poder adquisitivo de la clase trabajadora y a la vez también de recuperar las fuentes de trabajo perdidas, proteger las que tenemos e incluso proteger las que todavía no han sido creadas. Entonces es un buen mensaje para el inversionista nacional e internacional que en la mesa de diálogo las partes podemos llegar a concertaciones importantes, que hemos privilegiado el diálogo tripartito, y yo confío en que así será, licenciado. Pero no es la primera vez, no es la primera vez que no podrían llegar a acuerdo, a pesar de su idealismo, que me parece es correcto, de sus deseos, que me parece correcto, pero no sería la primera vez que un presidente, al no ponerse de acuerdo, comprendo. dicte y diga, este será el salario mínimo. ¿No sería la primera vez? Comprendo, es una afirmación muy correcta. No sería la primera vez. La negociación ha pasado por varias etapas. Nosotros instalamos recientemente, hace 2 meses, es un tiempo prolongado, ya pudimos haber llegado a acuerdos o consensos. Me parece a mí que dentro de la práctica también, al no haberse instalado oportunamente, ¿verdad? Porque también nosotros debemos de establecer algo. Y miren lo importante que es, licenciado, esto. Y a mí me queda como una gran lección de vida y como profesional y también como titular de un cargo como este, ¿verdad? Siempre tener en primer lugar lo que es el cumplimiento de los deberes de los funcionarios. Porque para eso existen estos deberes. Nosotros debemos de dar respuestas a la nación siempre cumpliendo con nuestros deberes, y si nuestros deberes está que sin importar la realidad que se esté viviendo política en algún momento porque habían elecciones, etcétera, nuestro deber es siempre convocar oportunamente a la Comisión de Salario Mínimo para que desde el mes de diciembre hayan esfuerzos a efecto de lograr una concertación anticipada en el mes de enero. Estuve revisando los acuerdos anteriores y fíjese que hasta el año 2022 todos los acuerdos fueron celebrados en el mes de diciembre o a principios del mes de enero. A más tardar el 7 de enero estuve viendo uno, el que más se tardó, y tuvo efectividad a partir de la primera quincena de enero. Hoy estamos ya en la víspera de una 8ª quincena.
una octava quincena en la que, Y no tenemos nada, no tenemos ese no se ajuste. tiene, Sí. y nosotros estamos trabajando Ok. en función de lograr ese acuerdo. Pero claro, uno ya sabe cuál fue el escenario político del último semestre del año anterior y lo que vivimos el primer mes de 2026. Decir, la derrota del partido en el gobierno lo llevó a un estado de shock que no les importaba el Estado. Les importaba asegurar empleos para los suyos, pero el Estado no les importaba. Y se olvidaron. El shock fue tremendo. Error craso del que deben aprender liberales, nacionalistas. Bueno, si estos han gobernado por tantos años el país, que ya saben cómo es esto. Libre es el que debe hacerse una autocrítica. Oíme, que perdas las elecciones no quiere decir que vas a paralizar el Estado. No sé si este es el nombre del último ministro de Trabajo que tuvo la administración Castro. Wilmer Fernández salió manifestando el otro día unas críticas ahí. Mire, hay que tener uno cara de perro para salir a emitir un comentario manifestando una crítica sobre del por qué no se logró un acuerdo sobre el salario mínimo, por el amor de Dios. Si más bien él faltó a esa responsabilidad como funcionario público que le manda la ley y no lo hizo. Ahora, a nosotros esto nos obliga a replantearnos también. Nosotros tenemos como centrales obreras también que buscar los mecanismos para que una negociación, cuando va a haber cambio de gobierno, traspase la negociación ese nuevo año del nuevo gobierno, para que situaciones como estas tampoco vuelvan a ocurrir. Y la otra cosa importante decir es que, con relación a lo que usted mencionaba, licenciado Renato, nosotros, yo tengo una opinión particular, no la he socializado con el sector trabajador, pero yo particularmente no estaría de acuerdo que el presidente de la República acuerde este salario mínimo. Yo no estaría de acuerdo, y no estaría de acuerdo por una simple y sencilla razón. Mire, no es posible que nosotros, los sectores importantes, llamados no solo a lograr un acuerdo sobre el ajuste al salario, sino a mandar certeros mensajes hacia afuera, mensajes que encaminados a decir que estos sectores tan importantes que pueden generar gobernabilidad y estabilidad a un país, a un gobierno, puedan aportar su grano de arena para que podamos nosotros también sumar en este esfuerzo que se hace como gobierno. Si al final, si le va bien al presidente, nos va a ir bien a todos los hondureños. ¿Por qué entonces esperar que el presidente lo decida? Porque esto puede generar una inestabilidad tremenda en el país. ¿Se imagina usted si el presidente determine el ajuste al salario y sea un porcentaje que no es lo que espera la clase trabajadora? Automáticamente tendríamos los trabajadores en la calle protestando de manera inmediata y una convulsión social. No te vayas al extremo. No te vayas al extremo. Mira, yo he visto, es lo que debemos evitar, yo he visto estos escenarios desde hace tiempo. Pero eso es lo que debemos evitar. Si no se convulsionó cuando Mel hizo aquel ajuste como gobierno liberal casi del 100%. Pero positivo a favor de los trabajadores. Tú me vas a decir, porque fue positivo al lado de los trabajadores. Exactamente, me refiero en el sentido opuesto. Pero mira lo que generó en las MIPYMES. Exactamente. Mira lo que me generó todo eso. Lo que yo te quiero decir, no va a ocurrir eso de que el país va a ir a una guerra civil. Entonces dime, José Orellana, para ti entonces no importa que pase el 1 de mayo y no tengas el ajuste del salario mínimo. Hay que seguir negociando y cumplir esas 15 rondas que ya la ley avala. No. Quisieras que esta semana se fijara el salario mínimo. Es que no es que quisiera, es que esta semana debe resolverse el salario mínimo. Hoy nosotros en un par de horas nos encontramos en esa reunión permanente tripartita. Mire, y debo reconocer algo. ¿Por qué creo yo que se va a llevar un acuerdo en esa mesa? Y no es porque esté el ministro presente aquí, lo he venido diciendo en estos espacios. El ministro tiene un liderazgo que a mí me parece muy coherente con relación a que nos mantengamos los sectores en esa mesa de negociación. Por eso estamos hasta hoy en esa mesa de negociación, porque el ministro ha mantenido ese liderazgo encaminado a poder lograr un acuerdo en la mesa de negociación. Eso me lleva a mí a pensar que con la voluntad política que existe de nuestro sector, y voy a hablar de las 3 centrales obreras, nosotros hemos manifestado nuestro interés legítimo en que esta semana se logre un acuerdo. El día jueves hubo una reunión de la central obrera donde yo lastimosamente no pude estar. Entiendo que ahí se van a tomar algún tipo de determinaciones, pero yo haría un llamado hoy a esa voluntad política que también debe demostrar el sector privado y que lo ha demostrado en la mesa. No podemos descartar que ellos también han tenido el interés en que se resuelva este tema, solo que aquí hay una situación de estirar y encoge, por eso es negociación,
porque cada uno tenemos nuestras posiciones y las vamos a defender en esa mesa de negociación. Pero a partir de este momento que nosotros nos encontramos a las 9:30 en esa reunión tripartita, nosotros de ahí no deberíamos de levantarnos mañana, tarde y noche hasta que de ahí saquemos nosotros un acta firmada con el acuerdo del salario mínimo. Miren, yo les voy a presentar hoy 4 escenarios de cómo debe ser el salario mínimo en Honduras. No porque sea invento mío, ni de mi grupo de TN5 frente a frente. No, es en base a la realidad de las últimas décadas. Les voy a presentar 4 escenarios. Por eso lamento que no esté aquí algún vocero del sector privado, pero bueno, los programas no se van a caer si no hay un vocero de un gremio, si no hubiese venido, si usted no hubiese venido. Vamos a seguir. Estoy revisando aquí la tabla del salario mínimo vigente. ¿De cuánto dijimos que es la inflación oficialmente a este mes? A abril va a cerrar alrededor del 5% y 3.9 cerró en el mes de marzo. La interanual, sí. Comparando el último mes del año pasado con el mes que lo querés comparar este año. Sí. A 5 ya. Va a cerrar a finales del mes de abril, va a cerrar, al cierre del mes de abril, va a cerrar entre 4.8 y 5% la inflación. Eso es lo que se proyecta. ¿Así es? Pues la verdad es que no tengo el dato, licenciado. ¿Así es, Lucecita? Lo dijo. ¿Cómo que así lo dijo? Cerca del 5% ese mes de abril. ¿Quién lo dice? Bueno, sí, yo estoy escuchando que lo dice, pero yo aquí tengo los datos, no te preocupes. Yo les mandé ahí una información oficial al chat de TN5 ayer, un comunicado, porque me gusta estar respaldado por los datos de la inflación interanual, o sea, comparando el último mes de este año con el mes del año pasado. Pero ¿a dónde quiero llegar? Vamos a ver. Esta es la tabla del salario mínimo, la última que nos dejó Wilmer Fernández, creo que era el ministro del Trabajo en ese momento. Nosotros negociamos con la ministra Saraí Serna. Con Saraí negociaron ustedes, ¿verdad? No Sí. participó Wilmer. Sí. Gracias a Dios. Y entonces, ¿cuál es el promedio del salario mínimo en Honduras? 13.000. Como 13.000, ¿verdad? 13.985. Sí. Repítame la cifra. 13.985. Y hay rubros que tienen más, ¿no? Sí. Así es. Hay rubros que tienen más. En realidad oscila de 11.235 a 18.068 lempiras en el sector financiero para la gran empresa, ¿verdad? Y el promedio del mismo es de 13.985. Fíjese que al final de esa tabla, porque Sí. la estuve consultando, ahí sale el promedio. Ahí abajito está el promedio. No, correcto, sí, ya la vi, correcto, ya la vi. Sí, ya vi. Y aquí está, por ejemplo, en agricultura, silvicultura, caza y pesca. El salario mínimo funciona en base al tamaño de las empresas y por número de trabajadores. Al final, el salario mínimo para este rubro que mencioné de 9.053 lempiras con 43 centavos, un salario mínimo 2025, jornada ordinaria de 8 horas es de 301.78 y el salario mínimo en este rubro por hora es de 37.72. Y así va la explotación de minas y canteras, la industria manufacturera, la electricidad, gas y aguas. Por ejemplo, en electricidad, gas y agua, los obreros que trabajan en estos rubros tienen un salario mínimo de 13.173. En construcción tienen un salario mínimo de 1 a 10, los trabajadores por empresa de 12.539, de 11 a 50 de 12.937 y de 51 a 150, 15.395. Viene comercio al por mayor y menor, luego la rama de actividad de restaurantes y hoteles, transporte, almacenamiento y comunicaciones, siempre dividiéndose en 3 subgrupos de 1 a 10, de 11 a 50, de 51 a 150, de 151 en adelante trabajadores. Aquí, por ejemplo, en este rubro de transporte y almacenamiento y comunicaciones, las empresas que tienen más de 151 trabajadores, el salario mínimo es de 17.716. Luego viene establecimientos financieros. Yo siempre paso pendiente de los cajeros de los bancos porque la responsabilidad que tiene esa gente, Enorme, Josué, mira, mayúscula. mira, es mayúsculo. Sí.
Es mayúscula la responsabilidad de los cajeros y están siempre asociados al incremento del salario mínimo. Sí. Establecimientos financieros, bienes, inmuebles y servicios prestados a las empresas. Vamos a ver, de 51 a 150, o sea que el salario ahí es de 15.815. La jornada... Es la más alta. En los financieros es la más alta que tenemos. Es lo más alto que tenemos. Sí, llega a 18.000. 18.036 lempiras. 18.036 lempiras es el salario de un cajero. Y aquí vienen servicios comunales, actividades de hospitales, empresas acogidas por la ley. Bueno, eso es lo que tenemos de salario mínimo. Pero aquí viene lo bueno del programa. Y no es invento. Y no es invento. Les tengo 4 escenarios. El escenario que se desprende de las noticias que ustedes dan cuando salen de cada reunión. El escenario que manejan los empresarios. El escenario que manejan los trabajadores. Y las expectativas, justamente, las expectativas justas. Las expectativas justas de cuánto debería ser el salario mínimo en Honduras. Ábranme la toma, por favor, para no echarme solo el trompo yo. Mira, yo sé que hay MIPYMES que les cuesta. Oh, sí. Les cuesta. Y ahí está el puntito. Yo no quiero que ninguna pequeñita empresa con 1, 2, 3 trabajadores fracase porque no va a poder soportar el ajuste al salario mínimo. Y ahí se concentra el empleo en el país, en realidad, en la micro y pequeña empresa, ¿verdad? Ahí está el 62% de las fuentes de trabajo. Son los emprendedores. Así es. Son emprendedores, sí. Renato. Sí, entonces tú te pones, pero si aumentamos el salario mínimo en este porcentaje, ¿cuántas empresas pequeñitas van a fracasar porque no van a tener capacidad de financiarle? Pero siempre las cuidamos esas empresas nosotros. Ah, ok. Me gusta esa expresión porque el debate debe ir por ahí, pero que vamos a plantear los escenarios, los vamos a plantear esta mañana. Porque hay algo que no podemos nosotros dejar desapercibido. Por favor, Luz, ¿cuál es la pregunta que tenemos para hoy? Muy buenos días. La pregunta de hoy lunes. ¿Debe aumentar el salario mínimo solo según la inflación o también para recuperar el poder de compra de los hondureños? Esa es la pregunta. Envíe su comentario al número de WhatsApp de Frente a Frente y también a nuestra red social Frente a Frente HN. ¿De qué te sirve que aumente el salario mínimo solo para pagar la inflación del último mes o de los últimos 2 meses? Y después quedas pelado y pelón como siempre. Renato, esa pregunta yo los felicito, licenciada. Mire, esa pregunta es la mejor que ustedes pudieron haber hecho hoy, porque ahí se fundamenta nuestro posicionamiento como trabajadores. Mire, ¿de qué nos sirve a nosotros recuperar nada más la pérdida adquisitiva del 2025 y traerla a valor presente al año 2026? En lo absoluto, atraer el valor del salario en el año anterior al año actual. Y luego, ¿en qué quedamos? En nada. Entonces, por eso es que inclusive, mire, las negociaciones parten de 2 cosas. Número 1, del tema de cómo cierra el índice de inflación interanual el año anterior y también el índice de productividad. ¿Qué se supone? Eso es muy subjetivo. Mire, si hay 2 cosas en las que no estamos de acuerdo nosotros, en el índice de productividad y en el índice de inflación, porque esos son temas subjetivos. No tenemos nosotros forma técnica de poderlo rebatir, pero lastimosamente es muy subjetivo en Honduras, y aquí el índice de inflación se establece el porcentaje que más se le antoja al Banco Central de Honduras. Eso tampoco es una realidad que debemos de aceptarla como tal nosotros. Pero vea, por eso que nosotros estamos manifestando, no podemos nosotros solo aceptar inflación. Eso es completamente inconcebible. Y el otro tema importante es decir, esa pérdida de capacidad adquisitiva que tiene la clase trabajadora en este momento no le permite ni llevar los 3 tiempos de comida a la mesa del trabajador. Mire, ahorita mientras nosotros estamos aquí, Renato, afuera hay una especulación de precios terrible porque aquí tampoco hay un control de precios al consumidor. Y aquí hay otra situación importante en el país. Mire, ahorita, ¿qué es lo que pasa con los combustibles? Claro, este no es un tema nuestro.
interno, sino que es una cuestión externa que nos pasa factura a nosotros con esa guerra que hay en este momento. Pero vea, aquí usted va a la gasolinera con su carrito y su motocicleta y le dan el primer trancazo en la nuca. Usted se va y se sube a un colectivo, a un bus urbano, interurbano, ya no están reportando los trabajadores, que en este momento están pagando alrededor de 400 lempiras más, solo lo que incrementó el tema de los costos de los buses interurbanos para ir a su puesto de trabajo. Luego se va usted al supermercado y le dejan ir otro trancazo. Luego a usted le va a llegar el recibo de la energía eléctrica y se le fue el cuarto trancazo, solo para empezar a contar aquellas cosas que más le pasan factura al trabajador. Lastimosamente los gobiernos en este país como el nuestro no le hacen frente a educación, a salud, y eso también debe de asumirlo el trabajador. No hay forma de poder esperar que le alcance un salario tan pírrico a una responsabilidad tan grande como la que tenemos. Pues ya ustedes están ahí leyendo la pregunta en la pantalla de Canal 5. ¿Debe aumentar el salario mínimo solo según la inflación o también para recuperar el poder de compra de los hondureños? Por eso te insistía desde que comencé, de cuánto es la inflación anual e interanual. Desde que comencé, viste que te pregunté, porque sabía que la pregunta venía así. ¿Debe aumentar el salario mínimo solo según la inflación o también para recuperar el poder de compra de los hondureños? Porque yo les digo, hondureños, eso de que el ajuste venga para compensar la inflación acumulada producto de ese macaneo que se tiene en el Medio Oriente este año, solo para compensar el incremento que se ha producido por los combustibles. Que venga el ajuste solo así. No, fue 4.98 al cierre del 2025 y eso lo manda, nos manda la ley a nosotros que negociemos, y la salvaguarda conforme a la negociación, a la índice de inflación interanual del año anterior. ¿O creen ustedes que debe recuperar un poquito más de la inflación el poder adquisitivo con sus salarios el hondureño? Sin poner en peligro, exactamente, los trabajos. Sobre todo a los sectores que generan más trabajo en Honduras. Ese es un buen debate. Claro. Ese es un buen debate. Un buen debate que lo vamos a continuar inmediatamente después de la pausa comercial. El tráfico es presentado por Centro Automotriz Rendillantas. Cambio de aceite con Valvoline, Castrol o Chevron. Protección y confianza. 7:32. El tráfico vehicular lo conoce en Frente a Frente. Nos ubicamos específicamente en la salida al oriente de nuestro país, en la colonia Villanueva y Villa Vieja, en estos sectores donde hay acumulación de vehículos. Mire usted, ahorita se encuentra este tráfico bastante moderado. En estos momentos, si usted se dirige hacia el Boulevard Fuerzas Armadas, si usted se dirige hacia el anillo periférico, Colonia Hato de en medio, este es el tráfico vehicular que usted se va a encontrar a esta hora del día. Tony Munguía les ha informado para Frente a Frente. Buenos días. El tráfico fue presentado por Centro Automotriz Rendillantas. Cambio de aceite con Valvoline, Castrol o Chevron. Protección y confianza. Redes sociales son presentadas por La Curazao. Regalos listos para mamá. Encuentra aquí el regalo que mamá merece. Participa y gana muchos premios para mamá. Mensajes a través de WhatsApp. Escribe un televidente: de acuerdo que debe aumentar el salario mínimo, pero también tiene que bajar los productos de la canasta básica, si no, de nada sirve. Otro televidente opina: el salario mínimo debe estar basado en productividad, de lo contrario, seguiremos estancados. Las empresas que crean una mayor generación de empleo deben ser incentivadas y no penalizadas, como lo hace el sistema actual de SM. Escribe este televidente. Vamos a ver otra opinión. Buen día. De nada sirve que hagan aumentos raquíticos y a la alza de los precios es superior. Al final caemos en lo mismo. Y una pregunta: me gustaría saber el salario mínimo en educación. Gracias. Buenos días. Es increíble que un funcionario del gobierno que va a la negociación no esté actualizado con el valor de la inflación. El valor del aumento al salario mínimo servirá para pagar el aumento al alquiler de los hogares que todos los años se da. Escribe este ciudadano. Buenos días. En mi opinión, las dos razones tienen que ir de la mano. En los países desarrollados como en Europa, el poder adquisitivo de la población es importante para el desarrollo de un país.
A ver, otro mensaje más. Como dice su pregunta, ¿de qué sirve que le aumenten el salario mínimo cuando a nosotros los guardias de seguridad solo nos pagan 7,000 lempiras? ¿Y quién supervisa esto? A nosotros nadie nos ayuda. Por favor, ayúdenos usted, escribe este televidente. Otra opinión, buen día, lo que dijo el dirigente ahorita del gobierno, que no le hace frente a la salud ni a la educación y que nos toca pagar educación privada y salud privada obligados. Recuerde que ahí está el negocio de los empresarios, la salud y la educación, por eso los gobiernos no invierten en eso. Escriben los televidentes a través de WhatsApp, a través de X, también hay opiniones, damos lectura. Alan Alvarenga opina, sube el combustible, sube todo, al salario mínimo le suben 200 o 300 lempiras y se le va todo en combustible. Y cuando los diputados y ministros se recetan aumentos son de 15 a 30,000 lempiras de un solo, ¿y por qué a ellos no les ajusta? Dania Navas, los dos anteriores, el aumento a la medida de la inflación y darle al hondureño el poder adquisitivo. Al no haber un acuerdo justo, coherente y real, tal vez no haya una revolución, pero si se aumenta la delincuencia, la desesperación, la frustración, etcétera, que lo vive a diario el pueblo. Pregunta seria, Renato, ¿cree que un obrero podrá tener casa, salud, educación de calidad y vivir dignamente con un salario de 13,000 lempiras? Me gustaría que me contestara con todo el corazón y su razonamiento. ¿Sabía que una empresa en Honduras de las grandes ganará de 700 a 3,300 millones de dólares? Luis Estrada, Renato, buen día. Todos creemos en empresa privada como factor clave para el desarrollo, pero a veces son demasiado ávaros. Por otro lado, después de una derrota como la sufrida por Libre, los trabajadores deben exigir y operativizar la integración de la mesa del salario mínimo. Alan opina, si al sector privado se le quitara la carga tributaria tan pesada que tiene, solo los impuestos que no tienen pie ni cabeza y la luz no fuera tan alta podrían generar más empleo. Pero parece que al Partido Nacional no le importa lo que sufren las MIPYMES, escriben los televidentes. Gracias, sigo opinando en ambas redes. Redes sociales fueron presentadas por La Curazao. Regalos listos para mamá. Encuentra aquí el regalo que mamá merece. Participa y gana muchos premios para mamá. No. El set no va. Para que se defienda, ministro, que dicen que usted no sabe de cuánto es la inflación en este momento. No lo creo. ¿Cómo va a ir un ministro del Trabajo a una negociación sin saber de cuánto es la inflación en el país? Pues fíjese que en realidad, licenciado, cuando inicia una negociación de salario mínimo y conforme a las reglas establecidas ya en la dinámica de negociación, las variables que se toman en cuenta es el cierre a diciembre de 2025 y por eso cuando usted me hizo la consulta, yo salté inmediatamente a responderle cuál había sido el cierre del año anterior, que fue de 4.98, que es la variable con la que se parte para la negociación. Adicionalmente, debo mencionarle que al inicio de la negociación, lo primero que se hace es presentar informes del sector y del mercado laboral por parte de los especialistas en economía de la Secretaría del Trabajo, porque en realidad, legalmente a quien le corresponde el avance de la negociación, las excitativas y también la convocatoria a los sectores es a la Dirección General de Salarios, que es dirigida por una economista y que depende de la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social. También fíjese, licenciado, que haciendo uso de la palabra, si usted me lo permite, yo quisiera mencionarle algo. En realidad ayer cuando recibí la invitación, de alguna forma yo debo de establecer y reconocer que como funcionario público, una de las prioridades nuestras siempre será la atención a los medios de comunicación y obviamente la rendición de cuentas frente a la nación. Sin embargo, también debo mencionar al licenciado que me preocupé un tanto. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, ya lo mencionábamos, tenemos 2 meses de haber instalado la Comisión de Salario Mínimo, pero en estos 2 meses también debo mencionar que han sido sumamente aprovechados también, es decir, que hemos ido avanzando en la negociación y como representante del interés público que yo le decía, también estoy llamado a cuidar esos avances, a proteger
los avances que hemos tenido. En la última sesión nosotros hacíamos un recuento de todas las coincidencias que tienen ambos sectores. Los representantes del interés obrero y del interés patronal han encontrado sendas coincidencias en la mesa de negociación. Entre ellos van desde porcentajes para la micro y pequeña empresa para el año 2026, algunos porcentajes siendo previsores por la posibilidad de lograr un acuerdo plurianual para el año 2027 en función de la micro, pequeña y mediana empresa, haciendo únicamente falta pues que nosotros logremos un consenso con relación a algunas de las bandas que usted podrá concluir que lógicamente pues hace falta llegar a ese consenso, que es para el año 2026 en la mediana y gran empresa y para el año 2027 en la gran empresa. Esos son acuerdos que nosotros tenemos que proteger como representantes del interés público. Adicionalmente, mencionarle algo. Fíjese que hubo un acuerdo en el que los sectores ya han arribado y un consenso que ambos tienen es que, y yo sé que esto es expectativa y que la nación está expectante, es que el acuerdo de salario mínimo y el ajuste que corresponda sea aplicable a partir del mes de enero del año 2026. Es decir, y eso lo aceptan todas las partes, ¿no? Bueno, los trabajadores obviamente. Y la ley dice eso, ¿no? Claro que sí, ese es un consenso. Han habido acuerdos, entiendo yo, porque el otro día relatábamos, porque siempre la historia a veces informa el presente, ¿verdad? O siempre informa el presente, pero han habido acuerdos en que no ha sido así con relación a la retroactividad, pero hoy ya es un consenso, ya es un acuerdo. Y lo que nosotros queremos proteger es que con relación a los acuerdos que se han logrado, pues ya no haya retroceso, sino que nosotros en la sesión de hoy únicamente trabajemos en función de lo que nos ha hecho falta. Es decir, si a la semana anterior, el lunes que tuvimos la última sesión y todavía el martes que sostuvimos algunos microdiálogos, teníamos sendos consensos, no habría motivos pues para que nosotros dejemos de proteger estos acuerdos y más bien esto nos motiva a que el día de hoy nosotros podamos impulsar que sobre lo que no se tenía un acuerdo, pues hoy podamos estar arribando al mismo. Así también había un acuerdo en la forma de aplicar el ajuste, ¿verdad? Que se planteaba porque hay que reconocer algo. Ya esta semana que viene, ya el viernes es 1 de mayo, estaríamos a un mes de la aplicación del 14º mes. Eso golpea también la micro, la pequeña empresa, ¿verdad? Y a todas en realidad. Y en realidad hay un consenso con relación a la aplicación del ajuste, que puede ser en los siguientes meses, ¿verdad? Para aquellas empresas que tengan no solo a bien, sino que conforme a sus posibilidades puedan pagar el ajuste de salario mínimo. Es decir, que usted puede darse cuenta que hemos ido avanzando, no son 2 meses que se han desperdiciado de ninguna manera, tenemos sendos avances. En realidad el 19 de febrero partimos sin ningún acuerdo, sin ningún consenso, no hubo avance en diciembre, no hubo avance en enero. Entonces, en realidad hemos tenido avances sustanciales, licenciado, que como sector que representamos el interés público, pues obviamente nos interesa proteger. El programa nuestra empresa no va a ser herramienta para entorpecer lo que ya han negociado. No, yo estoy seguro que sí, licenciado. No estoy diciendo eso. Sí, no estoy diciendo eso. Solo quería transmitir a la nación, yo lo entiendo. A usted los acuerdos a los que... Y para mí no es fácil, no crea también. Yo pienso en todas esas variables. Si lo que me inspira que el lunes tuviésemos este programa, como en efecto lo hacemos, es que escuché a un Tito Afura el viernes pasado ya fuerte. Así como dijo, porque me están midiendo con 70, 90, 100, 120 días. Si el país que tenemos hoy es el resultado de décadas. Entonces, ¿por qué quieren que en 70, 90, 100, 120 días yo le dé los resultados? Entonces, lo sentí fuerte. Y cuando habló del salario mínimo, lo sentí más fuerte todavía, que había que ponerse de acuerdo esta semana. Por eso es que dije yo, o pensé que esta semana, si no logra un acuerdo, y que el 1 de mayo es el viernes, lo puede imponer el presidente. Eso fue lo que me motivó, pero en ningún momento yo debo mencionarle algo. Yo creo que es evidente que el presidente de la República, siendo el ser humano sensible que es,
evidentemente, y conociendo e instruyéndome desde el día 1 que declarara de urgente necesidad el establecimiento y la revisión y fijación de un nuevo salario mínimo, él tiene mucho interés en que se logre a la brevedad posible esta concertación. Yo le he venido informando al señor presidente no menos de 3 veces a la semana desde que iniciamos con el proceso. Y como yo le decía, desde el día 1 él me ha encomendado, me ha dado la encomienda de que sea en el seno de la Comisión de Salario Mínimo que nos pongamos de acuerdo. No por temor alguno a que él, en uso de sus facultades como titular del Poder Ejecutivo, puede establecer un salario mínimo, sino porque es una gran señal de que los sectores somos capaces, en función del diálogo tripartito, de ponernos de acuerdo, de lograr acuerdos. En las últimas 14 negociaciones así ha sido que se han logrado acuerdos. El abogado no me dejará mentir porque él ha participado creo que en 10 de ellas. Y pues yo no creería que esta pueda ser la excepción. Hoy, como representante de ese interés público, sí quisiera entonces, licenciado, que usted me permita realizar una respetuosa y excitativa a todos los miembros de la Comisión de Salario Mínimo, que ahí somos compañeros y que como titular de la Secretaría del Trabajo pues he venido presidiendo. ¿En función de qué quiero hacer ese llamado? Pues de que hoy nosotros tengamos una sesión en la que nos comprometamos a que de forma exhaustiva revisemos cada una de las propuestas y contrapropuestas que puedan salir hoy en la mesa de negociación, que hoy nos comprometamos tanto a informar inmediatamente a nuestras gremiales y nos comprometamos también a que nuestros órganos delegantes, ya sean asociaciones, sean organizaciones sindicales o sean gremiales de la empresa privada, estén atentos a las llamadas telefónicas de cada uno de los miembros que forma parte de la mesa de negociación para que podamos ir y venir en la dinámica de propuestas y contrapropuestas que en realidad nos permitan hoy, habiendo agotado esta sesión de salario mínimo, que derivemos en la concertación el día de hoy. Ese es un llamado que yo quiero hacerle respetuosamente a los sectores, porque evidentemente el pueblo está expectante. El presidente de la República me ha pedido informes de forma semanal, 2 veces a la semana. Yo hablo los fines de semana con él. Es de sumo interés de él que lleguemos a un acuerdo. Cuando le he informado que estamos muy cerca, se alegra mucho, se complace mucho de escuchar de que estamos cerca. Hace unas semanas, más bien, en realidad, como siempre, uno intenta emular esa humildad que él tiene y también ese interés de nación y de patria que tiene el presidente de la República, porque le decía yo, señor presidente, estamos muy cerca de llegar a un acuerdo. ¿Cómo quisiera manejar usted cuando podamos celebrar ese acuerdo? Fernando me dice, ese acuerdo es de los sectores, que sean ellos los que lo informen al país. Bueno, y en eso estamos. ¿Ese boletín qué fecha tiene, Luz? Ese es de la inflación mensual que se registró. La fecha. Marzo. Ok. Marzo 2026. En marzo, léelo. La inflación mensual registró una tasa de 0.72% y la interanual de 3.94%. En marzo de 2026, el índice de precios al consumidor registró una variación mensual de 0.72%, la más alta desde febrero de 2025, 1.15%. En ese sentido, la inflación interanual fue de 3.94%, manteniéndose dentro del rango de tolerancia de mediano plazo establecido por el Banco Central de Honduras, de un 4% más o menos un punto porcentual. Con ello, la inflación acumulada en los primeros 3 meses del año se situó en 1.01%. El indicador de difusión reflejó que el 60.7% de los 405 bienes y servicios que componen la cesta del IPC registraron una tendencia al alza en sus precios. Cabe mencionar que el 29.9% de los productos presentaron disminuciones y el 9.4% restante mantuvieron estabilidad en sus precios. Por su parte, el indicador de magnitud mostró una variación de 0.29%, reflejando una inflación de baja magnitud. No obstante, se registró una aceleración mensual en el ritmo de crecimiento de los precios en el corto plazo de 0.10 puntos porcentuales respecto a febrero de 2026. Y el último párrafo, ese es el último párrafo, el que lees. Hay más. Por clasificación económica, desde ahí lee. Por clasificación económica destacó el aporte de 0.43
puntos porcentuales de energía debido al alza doméstica de combustibles ocasionada por el conflicto bélico en Medio Oriente. Alimentos contribuyó con 0.12 puntos porcentuales por el aumento en algunos precios de alimentos industrializados y perecederos como lácteos, seguido de las clasificaciones de los bienes 0.11 puntos porcentuales y los servicios 0.06 puntos porcentuales. Ok. ¿Qué están pidiendo ustedes, por favor, rápidamente, Josué Orellana? ¿Qué porcentaje están pidiendo de incremento promedio? Promedio. El promedio anda en el 7% el promedio, porque recuerde que estamos hablando que se divide entre la MIPYME, los emprendedores y la gran empresa. O sea, es el promedio. No estoy diciendo que esos son los porcentajes fijos, porque recuerde que tenemos 4 escalas. Sí, sí. Entonces, en esas 4 escalas nosotros partimos de un porcentaje abajo de ahí hasta un porcentaje más arriba de ese 7%. En eso nos movemos, en eso. De hecho, lo que nos separa a nosotros de lograr este acuerdo es 0.5 y 1% nada más, después de que estuvimos distanciados como a 6%. Hoy los que nos separan nada más un 0.5 y 1% del acuerdo. Aquí vamos entrando ya a lo sensitivo y al gran debate. ¿Y la empresa privada qué es lo que propone? Es que no me gustaría dar porcentajes públicamente, porque acordamos en esa mesa de negociación, Renato. No, pero tienes que dármelo, porque esto es rendición de cuentas. Esto es rendición de cuentas. Esto es rendición de cuentas. Más bien, quedarías mal con los trabajadores si no dices qué es lo que propone la empresa privada. Bueno, solo lo puedo hacer con la autorización del pero es coordinador. Es que los hondureños debemos darnos cuenta, pues, que es lo que están negociando, y porque no hay ningún pecado. Ok, le menciono entonces, don Renato. Nosotros estamos pidiendo entre el 6% a la pequeña y mediana empresa, 6%, y el 7.5%. En esos porcentajes estamos nosotros, y solo como parangón le pongo que la empresa privada anda en las 2 primeras escalas ya nos ponemos de acuerdo, y en las 2 escalas siguientes para el 2026 andamos moviéndonos entre 0.5 y 1%, es lo que nos separa. Y para el 2027 estamos entre 6 y el 8%, y nos pusimos de acuerdo en la primera, segunda y tercera escala, y en la 4ª escala estamos en un punto de diferencia que nos separa de lograr un acuerdo. Yo soy repetitivo cuando yo no entiendo. Digo yo, si yo no entiendo, alguna gente tampoco entenderá. Esas primeras escalas, no importa que me lo repitas. ¿Cuáles son esas primeras escalas en que ya hay acuerdo entre empresarios y los trabajadores? Ok, en el año 2026 tenemos en las empresas que tienen de 1 a 10 trabajadores, ya tenemos un acuerdo del 6%. 6%. De 11 a 50 trabajadores, ya tenemos un acuerdo del 6%. Y en la escala de 51 a 150 trabajadores, estamos en una diferencia del 0.5%. Y ¿para llegar a cuánto? Para llegar al 7%, y en la escala mayor, que es de 151 trabajadores y más, estamos en una diferencia de un 1%. Te voy a decir algo. Van por buen camino. Sí, estamos bien. Oye, hay que rescatar lo positivo. Mira, van por buen camino. Esos son los escenarios que yo tengo aquí. Van por buen camino. Van por buen camino. Ya se los voy a decir por qué, después de la pausa. Redes sociales son presentadas por La Curazao. Regalos listos para mamá. Encuentra aquí el regalo que mamá merece. Participa y gana muchos premios para mamá. Más mensajes. Raúl escribe: ¿de qué sirven los aumentos? Si al darlo aumenta la canasta básica, aumentan las aportaciones al Seguro Social, INJUPEN, RAP, debería existir un techo permanente. Roberto Díaz escribe: desde antes de la guerra en Irán, ya el pueblo ha experimentado un alza de precios en todos los rubros. Es necesario elevar el salario mínimo, así como las pensiones que otorgan los institutos de previsión. Solo así el pueblo puede tener un nivel de vida con dignidad. Edgardo Mejía escribe: cuando un empleado aumenta su productividad hay sustento para incrementar el salario por encima de la inflación. En Honduras no se ha incrementado la productividad por empleado, por ende no hay nada que sustente un incremento de salario por encima de la inflación.
Matamoros opina el salario mínimo. En un país quebrado, con estado fallido en inversión, donde dependemos de la geopolítica y economía externa, es complicado para el trabajador, el Estado y los empresarios, porque estos tres sectores hagan un plan de Estado a 20 años como traer inversión. Bessi escribe: Renato, los empleados del Tribunal Superior de Cuentas tienen 7 años que no les aumentan. Ahora están pidiendo cuotas para partidos políticos cuando nunca lo han exigido. Los empleados no hablan por temor a perder sus empleos. 7 años ya, escriben los televidentes. Siga opinando. Recuerda que también lo puede hacer a través de WhatsApp. Redes sociales fueron presentadas por La Curazao. Regalos listos para mamá. Encuentra aquí el regalo que mamá merece. Participa y gana muchos premios para mamá. Miren, ustedes no tengan temor en explicarle lo que es a la gente. No tengan temor. Para eso son estos programas. Y para que ustedes entiendan esos datos que me acaba de proporcionar Josué Orellana, en Centroamérica el ajuste al salario mínimo suele moverse entre el 5 al 8%. Yo quisiera que el salario mínimo se moviera más allá del 10%. México tuvo una política agresiva con Manuel López Obrador, porque recuerdo el discurso de Manuel López Obrador cuando dijo: ¿cómo puede ser que el salario en Honduras, el salario mínimo sea mayor que en México? Dice. Y creo que hizo una jugada ahí, ¿la recuerda? ¿La tiene ahí? Sí, ellos tenían como una política, o el rumbo de su política pública era de sacar de la pobreza a través del incremento del salario mínimo. Allá en México ellos afirmaban que una mecánica, una forma de sacar de la pobreza a su pueblo era a través del incremento del salario mínimo, porque había estado estancado, ¿verdad? Y correcto, había oscilado algunos incrementos entre el 13% por ahí en esa época. Entonces, en Centroamérica, así se mueve más o menos el salario mínimo, entre el 5 y el 8%, que concuerda con los datos que me has dado. Sí, es que también ahí es importante decir, mire, si nosotros vemos mucha inconformidad de clase trabajadora, por ejemplo, dice, bueno, sí que debería ser un 10%, un 15%. Mire, este es un tema de responsabilidad también. Este es un tema de responsabilidad y yo que espero que no se lea mal lo que voy a decir, pero es que hasta la misma ley manda que esa relación que debe, armonía que debe existir entre el capital y el trabajo, no debemos desconocerla nosotros en un espacio tan importante como esta de la negociación. Porque si aquí venimos y se pierden cualquier cantidad de trabajos producto de una negociación, ¿qué van a decir los trabajadores? Yo no estaba pidiendo aumento, a mí me corrieron de mi trabajo por culpa de esos dirigentes de las centrales obreras. Entonces creo que este es un tema de equilibrio que nosotros debemos de pensarlo, de razonarlo, que hay que cuidar a esa empresa que pone la plata para que se generen los empleos, pero también necesitamos empresarios conscientes, que también reconozcan que un trabajador debe estar muy bien remunerado, no solo para el tema de subsistencia, sino para que vuelva más productiva y genere mucha más ganancia a la empresa. Este es un tema de equilibrio, Renato, y eso es lo que nosotros procuramos en esa mesa de negociación también. Mira que por eso pongo en el conocimiento de los hondureños cómo suele moverse el salario mínimo aquí en la región, con los países que competimos aquí en la región. Y aquí es donde yo me quemo. Pero como estoy acostumbrado a quemarme, a despellejarme, a que salga sangre, si solo sube 5% el salario, el obrero no mejora, solo sobrevive. Yo les voy a decir algo. Lo he investigado con muchos economistas para recuperar poder de compra, así en las circunstancias actuales, y no recuperar el gran poder de compra. El ajuste debería estar más cerca del 8%. Entonces, cuando viene aquí Josué Orellana y me dice lo que están negociando, pensando también en que no vayamos a destruir a las empresas hondureñas, y sobre todo a ese gran porcentaje de empresas que generan el mayor número de empleos en Honduras, los datos tuyos y los que han negociado corresponde a ser equilibrado. Tú quisieras más, pero sabes que si quieres 2 dígitos en el ajuste salarial,
Te tronarás a todas esas empresas que generan el mayor número de empleo. ¿Y cuántos trabajos se perderían? La pregunta De eso estamos hablando, de eso estamos hablando. Pero también ahí hay un tema, mire, Renato, que hay que aclarar. Con esas dos escalas pequeñas que nosotros negociamos, fíjese que muchos de los emprendedores que están ahí son hasta nuestros propios compañeros trabajadores que les dieron sus prestaciones y pusieron un negocito y tienen 5 o 6 trabajadores. ¿Sabe usted que en muchas ocasiones los trabajadores que tienen estos emprendedores son los mismos familiares de ellos? Entonces, ¿cómo le vamos a decir nosotros? Fíjate que tiene que correr 2 trabajadores de los 4 o 6 que tiene, 8 que tiene, porque si no, no le va a ajustar para pagarle el ajuste. Entonces, creo que esa es la parte que nosotros también cuidamos. Y a veces mucho trabajador se molesta y dice, pero es una miseria. Sí, pero si usted está en una gran empresa que tiene más de 50, tiene 100, 200, 300 trabajadores, a usted no le afecta este tema de aquellos emprendedores que nosotros protegemos también. Y importante decir, no podemos medir nosotros a ese emprendedor con la gran empresa que genera miles de millones en ganancias, porque aquí no es cierto que la gran empresa pierde. Aquí la gran empresa, y valoramos también esa inversión que se hace, se generan jugosas ganancias. Pero también aquí hay un tema adicional, Renato. Nosotros no solo negociamos los porcentajes al salario mínimo, también negociamos nosotros lo atractivo que debe ser para un empresario venir a invertir en el país. Si nosotros, mire qué interesante este tema. ¿Por qué debemos de ponernos de acuerdo en la mesa de negociación los 3 sectores? Porque el mensaje que vamos a mandar, no solo aquí internamente, al exterior, es que somos tan capaces nosotros, los sectores fundamentales, en llevar gobernabilidad a este país, que nos ponemos de acuerdo en un espacio de diálogo y en este espacio de diálogo determinamos nosotros cuáles son los porcentajes de un salario mínimo. Entonces, hacia afuera se genera una inversión de paz, de tranquilidad, y dicen, este es el país, más las condiciones jurídicas que se generan desde el Estado de Honduras, esto se vuelve más atractivo. Significa que viene más inversión extranjera al país y se generan muchas más fuentes de empleo. Este es un tema que se debe de ver con la amplitud y la madurez necesaria para que al final se generen las condiciones idóneas para el país. Mira, esos datos que me has proporcionado nos han ayudado. Primero tú, para demostrar que hay rendición de cuentas de tu persona como líder que está negociando esto, para que la gente se dé cuenta, para que el trabajador se dé cuenta. No temas, no temas. La democracia sí funciona. Has hecho una rendición de cuentas. Porque Honduras, lo técnicamente defendible hoy en el país es de 6 a 8%. Lo técnicamente defendible en la negociación. Así como está el país con todo ese relajo que tenemos en el Medio Oriente, lo técnicamente defendible es de 6 a 8%. Ya me hablaste de las primeras escalas, que inclusive están de 6 para arriba. Sí. Eso fue lo que me dijiste. Y debo decirlo. ¿Y por qué debo callarlo? ¿Por qué debo callarlo? Lo socialmente justo, cerca del 8% o más. Pero sé que las condiciones no es para irnos muy arriba. Porque llegamos al otro puntito. Destruirse empresas que no podrían con esa carga. Pero lo socialmente justo, no solo para mitigar la inflación, sino para recuperar el poder adquisitivo, sería un 8% o más. Pero en las condiciones que estamos, no se puede. Ahora, yo escuché muchos mensajes, incentiven más al empresariado. Yo creo en incentivar fiscalmente al empresariado. Yo creo en eso, siempre lo he creído. Viendo cómo compiten los empresarios nuestros en los mercados regionales y en otras latitudes. Yo soy de los que creo en el incentivo fiscal para los empresarios, pero también creo que hay incentivos como las exoneraciones que cuando ya han cumplido su misión y las empresas están estables, ya no deben seguir bajo esa escala de exoneración. Pero para esto que el gobierno revise empresa por empresa. Ese ha sido mi pensamiento. Por eso hoy me alegra que me estén hablando con la sinceridad. Lo técnicamente defendible es del 6 al 8% y se van acercando a esas escalas. Lo socialmente justo sería el 8% más, pero eso sería dinamitar muchas empresas. Y hay dos cosas que hay que mencionar también, licenciado Renato. Mire,
Queremos empresas que sean conscientes, empresas que tengan esa empatía con los trabajadores, empresas que paguen lo justo. El Código del Trabajo manda que de las ganancias de las empresas se compartan entre los trabajadores, más no de las pérdidas. Eso lo manda nuestro Código del Trabajo hondureño. Y también hay otra cosa importante aquí. No queremos una economía contraída nosotros. En la medida que se genera mayor circulante, entonces mejora la economía en el país. Y esto también favorece a las empresas, porque así como el trabajador recibe una remuneración adecuada a esa realidad que vive, automáticamente el trabajador va y genera mayor ese movimiento de la economía que le favorece también a las empresas. Y aquí es importante decir otra situación. ¿Por qué para subirle al costo de la canasta básica no hay empacho en este país? ¿Y por qué para subirle el ajuste al salario de los trabajadores, ahí sí hay un tipo de resistencia? Entonces necesitamos nosotros que esta situación real que vivimos en el país en este momento se pueda sopesar con un ajuste al salario mínimo que sea, pues no lo que el trabajador esté esperando, porque no hay forma, pero por lo menos que se acerque a poder hacer frente a esa cruda realidad que viven los trabajadores en este momento. Ok. ¿Me permite mencionar algo, licenciado? Dice que, Claro que sí. en realidad, como le decía, para nosotros es de sumo interés llegar a un acuerdo y que el mismo sea a la brevedad posible. Pero una realidad que también debemos enfrentar, porque esta negociación obviamente nosotros partimos de la necesidad de que exista un equilibrio, ¿verdad?, entre la reparación del poder adquisitivo del trabajador y la sostenibilidad de las fuentes de trabajo de las empresas. La empresa privada tiene que ser el gran generador de las fuentes de trabajo en nuestro país. Pero también nosotros como Secretaría del Trabajo, yo quiero expresarle aquí y tener un compromiso también con la nación. Nosotros debemos de mejorar nuestro sistema de vigilancia y de cumplimiento laboral. Dice que resulta que más o menos alrededor del 47% de los trabajadores no ganan salario mínimo. ¿Qué nos dice eso, verdad? Que en realidad estas negociaciones van en función de aquellos empleadores que se han introducido y que le han apostado a la formalidad de sus empresas, que aportan a la seguridad social, sus trabajadores cotizan a la seguridad social, aportan al Instituto de Formación Profesional y a cualquier otro compromiso que tengan como empleadores. Entonces, ¿qué ocurre con otros sectores que no han traducido sus esfuerzos a la formalidad? Y nosotros como Secretaría del Trabajo estamos llamados a realizar una vigilancia, porque en realidad también la negociación nos podemos dar cuenta que casi en un 50% termina siendo ilusoria, ¿verdad? Cuando nosotros no tenemos un ejercicio vigilante. Claro, Tiene que existir eso, ¿verdad? Porque si no, aquí podemos hablar de porcentajes altos, pero termina siendo una ilusión, porque casi el 50% de los trabajadores hoy se encuentra en una Pero a condición mí me alegra no que el ganan salario ministro de mínimo. Trabajo, Fernando Puerto, esté consciente de eso. Y al estar consciente, su obligación como secretario del Trabajo en la administración de Tito Afura es terminar con ese fenómeno. Terminar, porque eso lo venimos discutiendo desde hace tiempo, que se negocie el salario mínimo y hay centenares de empresas por diversas razones. Unas hasta se justifica, que no pagan el salario mínimo que negocian. Es por eso que no. Eso le corresponde a ustedes, ese monitoreo. Así es correcto. Y discúlpeme que lo interrumpa, No, no hay cuidado. que no solo se quede en que usted lo plantea, si ya lo sabíamos. La cuestión es cómo hace usted para que se respete lo que estos hombres con los empresarios y teniendo el gobierno negocien en cuanto a porcentajes de salario mínimo. Eso sería lo ideal. Y esperamos que al culminar su periodo en presidencial en la administración central nos tenga ese dato. Renato, en 3 años el 90 y tanto % de las empresas están cumpliendo con el salario que acordamos entre trabajadores y empresarios. Eso sería lo ideal. Y ese es el reto suyo, y lo invito, ministro, usted es un hombre joven para que lo logre. Mire, Honduras, aquí está el corazón del programa. Vamos con este cuadro. El escenario más conservador de los empresarios. Así comenzaron. Quítenle la banda de abajo, porque si no, no se mira.
El primer punto de la negociación, así comenzaron los empresarios, ¿cuánto? ¿4, 5%, 2, 3%? 2.5%. Pero mira, es parte de la negociación. correcto, es parte de la negociación. Sí, así es. Es parte de la negociación. Pero ese es el escenario más conservador, 4, 5%. Así comenzaron los empresarios esta negociación. Aunque el 2% hasta nos causa gracia, nosotros sabíamos que es pura estrategia. Sí, sí. Ahí sí se puede armar un relajo en el país, mira. No, de hecho, ahí sí se puede armar un relajo en el país. Nosotros, licenciado Renato, fuimos muy prudentes cuando se manejó este porcentaje porque hubo un alboroto tremendo. Entonces nosotros somos llamados a Sí. también ser prudentes en este tema y entender que estamos en un proceso de negociación donde hay propuestas, contrapropuestas. Claro, nosotros jamás vamos a aceptar un porcentaje de eso y no genera negociación tampoco, pero se acepta la voluntad que hubo una propuesta y nosotros entendiendo que posteriormente iba a haber una mejora en ese porcentaje y justamente fue lo que sucedió después. Correcto. Ahora llegamos a otro puntito. Es en el que están en este momento. El escenario equilibrado técnico. Vamos a la otra. Es el punto en que están, y me buscas, por favor, el minuto cuando Josué Orellana hizo algo histórico. Reveló datos, es cierto, con presión mía, pero con el deseo de que le rindiera cuenta a los trabajadores. Y no tuvo de otra. Él le ha rendido cuenta a los trabajadores. Y nosotros estamos concienciando de cómo está todo esto. Entonces, miren, ese es el escenario equilibrado técnico. Entre un 6 y 7%, porque compensa la inflación, ajusta parcialmente la pérdida real. Sí. Es el rango más viable políticamente y cuando uno mira la referencia regional clave en América Central, así suelen moverse los ajustes entre el 5 y el 8%, pero es que en la última escala que él me ha mencionado casi pueden llegar al 8%. Sí. Entonces, me buscas ese momento histórico de Josué Orellana. Este es el escenario equilibrado técnico. Por eso cuando yo escuchaba, si ya van como el 75, 80% de acuerdos, si ya van, una vez viene Sarita Carranza, ¿la conoce? Ya están arriba del 90% en acuerdos. Y entonces, ¿dónde está la traba? Me preguntaba, hoy he comprendido dónde está la traba. Sí. Ya la vamos a recordar para que no la vuelvas a repetir. Ya la vamos a recordar para que no la repitas tú. Miren, este es el escenario equilibrado técnico, lo que están negociando en este momento. Solo falta ahí, ¿cuánto me dijiste? Medio puntito. Medio punto en una y un punto en la otra. Para las grandes empresas. Para las grandes empresas. Es que no estamos de acuerdo en que se mida de la misma forma el emprendedor que la gran empresa. Sí. Ahora, este es el escenario equilibrado técnico. Yo les voy a decir cuál es el escenario de recuperación real, el más justo. Pero eso implica que una política así se truene las empresas. Ese sería del 8 al 10%. Ese sería el escenario de recuperación real, del 8 al 10%. ¿Saben por qué? Porque compensa la inflación, recupera poder de compra perdido, absorbe impacto de combustibles y se acerca a tendencias regionales más agresivas. ¿Y cuál es la tendencia regional más agresiva? México. Pero comparemos la economía de México con la nuestra y hay un mundo de diferencia. Sí, no podemos. México se puede dar ese lujo. Y solo se dio ese lujo cuando llegó Manuel López Obrador y dijo, no puede ser, hombre, que el salario mínimo de los hondureños sea mayor que el de los mexicanos. Y comenzó toda esa política agresiva. Pero ahí la realidad es otra. Igual lo que pasa en Centroamérica. Por ejemplo, arriba de nosotros creo que está Costa Rica, Panamá. Y luego estamos nosotros. O sea que se ha venido mejorando el tema del salario mínimo en Honduras con relación a Centroamérica. Pero falta mucho por hacer. La verdad que consideramos nosotros que por eso la economía en el país debe mejorar,
para que mejoren también los ingresos de los trabajadores. Mire, lastimosamente nosotros, y esto ha sido culpa también de los mismos gobiernos, no se han generado las condiciones de inversión en el país, porque cuando se genera inestabilidad jurídica también no hay atractivo para las empresas y venir, sobre todo la empresa que viene del exterior. Pero aquí hay una situación importante a decir. Nosotros en la mayoría de hogares hondureños, en un hogar de 4 o 6 miembros de una familia, solo hay un ingreso en ese hogar. Y imagínese usted que en este momento la canasta básica supera los 17,000 lempiras, para mencionarle una de las situaciones que le toca enfrentar al trabajador. Entonces, ¿cómo va a haber forma de poderle hacer frente a esa situación real con esa condición? Entonces, por eso es que se deben de generar las condiciones, hasta en estos espacios de negociación, las condiciones para que haya mayor inversión en el país y se generen más fuentes de trabajo. Comparto con el ministro del Trabajo. Mire, aquí a veces a los gobiernos, yo siempre he criticado el hecho de que en la CESAL, por ejemplo, que es donde nosotros trabajamos, se vea como una agencia de colocaciones de empleo. No funciona así. Aquí a lo que se debe generar mayor empleo es desde la empresa privada, porque el gobierno no puede generar esa cantidad avasalladora de trabajos. Entonces, no se puede generar esa condición de puestos de trabajo en el sector público, sino que tiene que ser en el sector privado. Entonces, en la medida que esto mejore, va a mejorar la economía en el país y deberán de mejorar también mucho más el tema de los ingresos de los trabajadores, porque ciertamente muchos de los compañeros sufren este tema del subempleo. Mire, más de 800,000 hondureños no reciben el salario mínimo. O sea, es lamentable, sinceramente, la situación que sucede en el país. Por eso que se van nuestros hermanos hondureños para el país del norte buscando una mejor condición en materia económica, que muchas de las veces pierden su vida en ese trayecto tan terrible que viven ellos, pero es que no hay forma de poderle hacer frente a esta realidad que a ellos también les toca enfrentar en el país. Honduras, si el salario mínimo solo hubiese subido un 5%, no digamos el 2%, ¿qué? Eso... Inaudito. Eso causa risión, eso era una estrategia. Si solo hubiese subido el 5%, nadie de los que viven con salario mínimo hubiese mejorado en el país. Con ese porcentaje solo se sobrevive, solo se sobrevive. Y por eso me parece que ha sido un exitoso programa. Miren, para recuperar el poder de compra, y no al 100%, para recuperar el poder de compra, el ajuste debería estar más cerca del 8%. Sí, es simple. Y cuando yo escucho esos datos, sí, prácticamente lo han logrado. Y lo han logrado porque la otra parte también creo que ha tenido sus manifestaciones de justicia y ha cedido. Si comienza con un 2% y ahora tenés arriba del 6% para las primeras escalas y casi llegando al 8% para las de gran escala, o sea, ustedes no se han arrugado, pero tampoco los otros se endurecieron. Saben la realidad, aunque uno siempre aspira más. Uno cree que es legítimo, tienen capacidad. Yo creo que algunas empresas sí tienen capacidad de dar un aumento al salario mínimo arriba del 80%. Por supuesto. El problema es con las empresas con pequeños grupos de trabajadores, con la pequeñita. Hay mediana empresa que no se puede dar ese lujo de hacer ajustes del 8% en este momento. ¿Sí o no? Y nosotros hacemos, y aquí el ministro es testigo de ello, nosotros cuando se instala la mesa de negociación, en esas primeras 2 o 3 reuniones hacemos sendos posicionamientos. Lo hacen los empresarios, lo hacemos nosotros también como trabajadores, para que el trabajador entienda también que estas negociaciones han madurado. Mire, es que aquí también hay un sector que quiere llevar agua a su molino y quieren que nosotros aquí salgamos a insultarnos, a mencionarnos la madre. Las negociaciones han madurado. Nosotros, para defender una posición desde el sector trabajador, no necesitamos nosotros empezar a gritar o cosas. Nosotros hoy defendemos esas posiciones con madurez, pero con un posicionamiento muy sólido del por qué nosotros exigimos porcentajes de acuerdo a esa situación real que vive el país.
Y en ese sentido es donde también nosotros debemos manifestar nuestro interés. Mire, yo voy a decir algo hoy, espero que no seas irresponsable. Si esta negociación fracasa, no va a ser por la falta de voluntad política de nuestro sector trabajador, porque nosotros lo hemos demostrado. ¿Y sabe cuál es el detalle de esto? Que en este diálogo social tripartito que somos llamados nosotros, no solo está el tema del salario mínimo, en este espacio sí, pero también tenemos nosotros el Consejo Económico y Social que ya se va a reactivar de nuevo y tenemos nosotros muchos temas de interés social. Si esto fracasa hoy, oigan bien lo que les voy a decir, si esto fracasa hoy, van a fracasar los otros temas del diálogo social que hay. Por lo menos hacia allá apuntaríamos nosotros. Y eso es lo que pretendemos los sectores. Estás hablando de seguro social, estás hablando de todos los espacios, de todos los temas de interés social que se dialogan en esos espacios tripartitos. Entonces, ¿cómo no apuntarle a nosotros al diálogo? ¿Cómo no apuntarle nosotros a esa armonía que debe haber entre los sectores? ¿Y quién dice que nos tenemos que estar matando porque cada uno tenemos nuestras posiciones? No funciona así. La situación funciona en pro de crear, en pro de construir diálogos y consensos que nos lleven a los sectores a poder ser actores válidos. Si nosotros hoy fracasa una negociación como esta, no vengamos a exigir después que nos quitaron espacios del diálogo social, no vengamos después a llorar como Magdalena. Tenemos que demostrar en estos diálogos que somos capaces y tenemos liderazgo de poder lograr acuerdos y consensos. No, y los hondureños deben estar conscientes. La economía para el país se puede extender hasta ciertos porcentajes. Fuera de eso, retrocedemos, porque afectamos a la mayor parte de empresas que son las que generan los empleos. Claro, la idea es que esta administración que nos representa aquí, el secretario de Trabajo, Fernando Puerto, sea capaz de revolucionar la economía, de crear condiciones jurídicas y sobre todo, crear Estado de Derecho, incentivar al de afuera y al de adentro a invertir, generar riqueza, que se paguen más tributos, revisar las exoneraciones, tienen que revisarse. Yo siempre he creído que tienen que revisarse las exoneraciones, pero no con aquella pistola que les tenía en la nuca la administración pasada. Las empresas que ya son sostenibles ya no pueden seguir gozando de exoneraciones. Las sostenibles, de eso estoy hablando yo. Porque algunas veces dicen que yo no entiendo el tema. ¿Cómo no lo voy a entender, hombre? La lógica que me dice, si una empresa es sostenible, ¿para qué quiere exoneraciones? Exacto. Ya es sostenible. Entonces, sos de la CGT, ¿no? De la CTH. Ah, no, sos de la CTH, Mi secretario perdón. general es don José Hilario Espinosa, un tremendo Y José líder. Hilario Espinosa. Sí. Es la central de Andrés Víctor Artiles. Es la central, ya te voy a decir de quién más. Vamos a ver. De Paquito Galdames. Aquí te estoy hablando de los 70, 80, no habías nacido. No había nacido yo. No habías nacido. Sí, ¿Te acordabas de Andrés Víctor pero Artiles? Sí, sí. Es que la historia de nuestra confederación, de hecho nuestra confederación es la más antigua. Sí, correcto. En Honduras. Y una confederación que se ha caracterizado por posicionamientos constructivos, por posicionamientos armoniosos, que muchos por eso la han denominado como conservadora. No, señores, es que para meterle juego a un país es la obra más fácil, pero construir es lo que más cuesta. Entonces a eso debemos de apuntarle nosotros como confederaciones también. Y este es un tema de las tres confederaciones. Hoy estamos unidos, como siempre lo hemos estado. Podemos tener disensos, es natural. Siempre existe la misma, CGT, CTH, CUT. Así es. ¿No ha nacido otra? No ha nacido otra y esperamos que no nazca también, porque consideramos nosotros que se ha tenido una representación muy digna. Quizás en algún momento ha habido algún tema de falencia, pero eso nos hace a nosotros a replantearnos en algún sentido y podernos constituir y unificar un poco más en nuestras posiciones como confederaciones también. De algo debe estar seguro, ministro, no le hemos afectado la negociación que lleva ahí. Al contrario, creemos que la negociación que llevan ahí, ya vamos a repetir datos, es lo técnicamente defendible en una coyuntura como esta, en Honduras y en Centroamérica.
Pausa y volvemos. Es presentado por Farmafácil. Realiza tus pedidos con delivery gratis. Farmafácil. Bienestar a tu alcance. Tunota.com destaca en su portada: revelan estado de salud de hijo de Tuki Bendaña, sufrió un accidente. Unas 450,000 familias quedarían fuera del subsidio a la energía eléctrica. Entre otras noticias, temperatura de hasta 38 grados centígrados y chubascos marcarán la jornada de este lunes. ¿Qué rostros conocidos de la política se postulan a vacantes en el CNE y TJE? Estas y más noticias en tunota.com. Redes sociales son presentadas por La Curazao. Regalos listos para mamá. Encuentra aquí el regalo que mamá merece. Participa y gana muchos premios para mamá. Más mensajes. Un televidente opina: hay cientos de empresas que no pagan salario mínimo. En educación hay cantidades de escuelas y colegios privados que no pagan salario mínimo. Felipe escribe: los representantes obreros viven en un mundo de maravilla donde el dinero aparece mágicamente y sobra para todo. Sin empresas no hay trabajadores. Los trabajadores necesitan un salario digno. Si la empresa tiene pérdidas, quiebra y no habrá forma de pagar pasivo laboral. Raúl Blanco escribe: si bien la inflación es el punto de partida lógico para que el sueldo no pierda poder adquisitivo, un aumento salarial equilibrado suele considerar esos otros factores clave: productividad y desempeño, rentabilidad de las empresas, competitividad del mercado, antigüedad. Muchas gracias, sigo opinando a través de nuestras redes sociales. Redes sociales fueron presentadas por La Curazao. Regalos listos para mamá. Encuentra aquí el regalo que mamá merece. Participa y gana muchos premios para mamá. ¿Me lo puedes leer, por favor, Luz, de nuevo? Escribió Raúl: si bien la inflación es el punto de partida lógico para que el sueldo no pierda poder adquisitivo, un aumento salarial equilibrado suele considerar esos otros factores clave: productividad y desempeño, rentabilidad de las empresas, competitividad del mercado, antigüedad. Miren, y ahí hay factores que corresponden, si ponen el mensaje en pantalla, que corresponden a todos los sectores. Corresponde al gobierno con buenas políticas públicas capaces de incentivar la inversión. Volvamos al mensaje, por favor. Ahí hay decisiones que corresponden a la empresa, productividad y desempeño, rentabilidad de las empresas, competitividad del mercado. Y todo va en función de las políticas públicas. ¿Qué políticas públicas para que crezca nuestra economía, para que haya inversión en el país? Tienen que ver con las decisiones que tome el gobierno. Muchas de ellas. Y luego la conciencia social en el empresariado, que yo sé que existe. Pues enrumbémonos por ese camino. Miren, este fue el momento clave del programa, hace exactamente como unos 50 minutos. Le menciono entonces, don Renato. Nosotros estamos pidiendo entre el 6 a la pequeña y mediana empresa, 6%, y el 7.5%. En esos porcentajes estamos nosotros. Y solo como parangón le pongo que la empresa privada anda en las dos primeras escalas ya nos ponemos de acuerdo, y en las dos escalas siguientes, para el 2026, andamos moviéndonos entre 0.5 y 1%, es lo que nos separa. Y para el 2027 estamos entre 6 y el 8%, y nos pusimos de acuerdo en la primera, segunda y tercera escala, y en la cuarta escala estamos en un punto de diferencia que nos separa de lograr un acuerdo. Yo soy repetitivo cuando yo no entiendo.
¿Qué escalas son las que todavía les falta esa diferencia de medio y un punto? De 51 a 150 y de 151 y más para el 2026. Eso es lo que falta nada más. Y para el 2027 nos falta la escala de 151 trabajadores y más, que es un punto la diferencia. O sea, ya están negociando 2027. Estamos negociando 2027. Eso es importante señalarlo, que también esto trajo un poquito de atraso porque ya estamos cuadrando 2026 y cuando se toma la decisión hace unas 2 reuniones atrás de que negociáramos 2027, automáticamente nos obliga a replantearnos porque entonces había que ir a estudiar esa situación real de país en este momento y para hacer una proyección para el año 2027 porque no vamos a tener nosotros la interanual del 2026 todavía. Entonces tenemos que apuntar, mire, aquí es un rifón tremendo. Porque nosotros en la negociación de 2027 automáticamente vamos a negociar sobre una mera suposición de porcentajes. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo va a cerrar la interanual en el año 2026. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la práctica? Que si nosotros vamos y negociamos porcentajes, por ejemplo, que estén abajo del índice de inflación, se deja una salvaguarda en el acuerdo donde diga que si el índice de inflación supera los porcentajes negociados para el año 2027, automáticamente los mismos se ajustarán al índice de inflación. Entonces, ¿ahí qué sucede? Que el trabajador dice, bueno, pero solo me van a dar la inflación el otro año. Sí, pero estamos hablando de las 2 escalas abajo. Pero ¿qué pasa también, por ejemplo, si el índice de inflación mejorara la economía en el país y cerrara 5% y nosotros cerramos los porcentajes a esos porcentajes que estamos negociando para el 2027? Entonces va a ser una ganancia para los trabajadores. O sea que esto puede ser un tema que pudiera ser favorable o no para el trabajador, depende de la óptica en que se mire y depende cómo cierre el índice de inflación para el año 2026. En eso precisamente se va a fundamentar lo que se negocie para el año 2026. Pero lo que hace falta ahora son las empresas con más número de trabajadores. Eso es lo único que falta. Y estamos diciendo, no midamos a la gran empresa que genera jugosa ganancia y no estamos aquí tampoco nosotros satanizando la gran empresa, no, por el amor de Dios, son los que generan mayor cantidad de trabajo más bien. Claro. Estamos diciendo que entre mayor ganancia se genera, pues se deben de compartir entre esos trabajadores y eso es lo que en este momento nos tiene distanciado de lograr un acuerdo. Mire, yo voy a rescatar lo que ya logramos, esos acuerdos que ya tenemos, que lo vamos a hacer por 2 años, que ya lo tenemos con retroactividad, como le dice el artículo 35 de la ley del salario mínimo, que es una ley, es un mandato. Y ya establecimos cómo se va a pagar prorrateado, por ejemplo, ese tema de retroactividad. Ya lo que falta es muy, muy poco. Rescatemos lo que ya tenemos, no echemos a la basura lo que ya logramos hasta ahora y vayamos y buscamos ese consenso que nos encamine a nosotros a que en las próximas horas se tenga firmado esa acta que contiene los acuerdos. Ahora, yo quiero dejar claro algo hoy. No es que a las 9:30 que nos encontramos nosotros, si no se llevan los porcentajes que nosotros estamos peticionando, ahí fracasa la negociación. No es así. El ministro hizo una observación muy interesante y gracias al liderazgo del ministro es que hoy tenemos nosotros establecido ese acuerdo. Y ojo, sigamos en el transcurso de las horas del día de hoy. En la noche, nosotros hemos tenido negociaciones que a las 2 de la mañana hemos firmado el acuerdo sobre el salario mínimo. Vaya, si no lo logramos hoy, a las 2 de la noche, vayamos mañana a negociar, claro. Vayamos pasar. Miren, tenemos hermosos días para que le demos un mensaje positivo, no solo a los trabajadores, al pueblo hondureño, y somos llamados los sectores a poderlo lograr. A mí, sinceramente, le diría, no hay cosa que más me agradaría y sería como una autofelicitación para mí como trabajador, porque yo soy trabajador también, que logremos un acuerdo al salario mínimo antes del 1 de mayo. Eso sería la acción más justa que nosotros podamos lograr en estos días y le demos esa respuesta muy certera a los trabajadores. Y yo le aseguro que en vez de nosotros ir a protestar el 1 de mayo, iríamos a celebrar que tenemos un acuerdo entre las partes y que por fin los trabajadores pueden empezar a hacer cálculos, a hacer números de cómo van a ser esos ingresos a partir del mes de mayo para ellos y cómo se les va a pagar esa retroactividad también. Y después de esto, exigirle a Tito políticas públicas capaces de incentivar la inversión en Honduras, tanto local como extranjera, para que las condiciones de vida mejoren para todos nosotros, el país crezca su economía con todo lo que eso representa. Con todo lo que eso representa. Así que, ministro, espero que hoy sea el día final de estas negociaciones,
Pero si no lo es, y la misma ley establece que pueden reunirse hasta 15 veces. 15 sesiones. Hasta 15 veces. No es lo correcto. No es lo ideal, no es lo ideal. Pero lo bueno es que hoy hayan acuerdos, o mañana, o pasado mañana, inclusive antes del 1 de mayo. Mencionar al licenciado que desde que iniciamos con este proceso de concertación hemos identificado en ambos sectores un alto grado de madurez con relación al diálogo, con relación a estas negociaciones. En realidad yo siempre he manifestado mi optimismo. Hoy hemos rendido cuentas al pueblo hondureño con relación a informarles sobre los acuerdos que hemos venido construyendo. Y esto para mí es sumamente importante, es algo que hay que rescatar. Como decía el abogado Orellana, nosotros debemos de fortalecer las coincidencias que tenemos, no dar pasos hacia atrás y en gran medida pues apostarle a que de acuerdo a la exhaustividad con la que nosotros abordemos el tema en nuestra sesión de trabajo del día de hoy, pues podamos concertar un acuerdo. Yo creo que es lo que el pueblo hondureño nos exige como Comisión de Salario Mínimo, y a esa exigencia nosotros tenemos que derivar en el cumplimiento de la misma. Y como sector público, como funcionario, y yo sé que el sector trabajador y la empresa privada ha mostrado mucha anuencia y apertura para que logremos una negociación pronta. Me quedaron aquí muchas preguntas. Pónganla ahora, por favor, en pantalla. La hora me presiona. Ok. El debate de hoy no solo fue en cuánto sube el salario, sino si realmente le alcanza al hondureño para vivir. Y esto me reconforta, porque un aumento del 5% de haberlo hecho así, solo sigue la inflación, pero uno cercano al 8 empieza a recuperar el poder de compra. Empieza a recuperar el poder de compra. Si el aumento se hubiese quedado en 5%, yo les iba a hacer la pregunta, ¿no están trasladando la crisis al trabajo?